ya tenemos con A mí nosotros. se me oye bien, ¿no? Sí, se te oye bien. Ya estás aquí Vale, en perfecto. el, en el aire. Tenemos con nosotros a nuestro invitado del día de hoy, a Juan Ignacio Castien, que entre muchas cosas es profe de la Complu y entre muchas cosas es director del Máster de Cultura y Pensamiento de los Pueblos Negros, que es un máster, es un título propio de la Universidad Complutense de Madrid. Ujú. Ya Sí, hablamos sobre Socoto, acuérdate, ha llovido sí, ya, sí. ¿eh? Bueno, fue en noviembre del 21, me parece. ¿Ha llovido? Bueno, sí, llover ha llovido, sí. Por suerte, por Ahora, suerte. como sois café con lluvia, pues sí, llovió. Sí, 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 sí. Y bueno, te tenemos otra vez aquí y es un placer para nosotros tenerte con nosotros, Juan Ignacio, y que compartas en definitiva tus conocimientos acerca, en este caso, de las relaciones, un tema que hemos propuesto nosotros, y acerca de las relaciones sobre España con el Sáhara, que es un tema que está de rabiosa actualidad. Obviamente, pero que nos gusta también ver la perspectiva histórica de lo mismo, ¿no? Comprender de dónde venimos. Si te parece, vamos a situarnos en el tablero. Ahora mismo los amigos del Café de la Lluvia están viendo también un mapa que estamos compartiendo, un par de mapas en este caso. Lo primero de todo, el Sáhara, ¿qué es el...? Es un desierto. Bueno, no. A ver, ¿qué es el Sáhara? ¿De qué estamos hablando? Hombre, es que, Geográficamente. sí. Bueno, el término Sáhara en árabe significa desierto. Entonces, realmente todo es Sáhara. Desde el Atlántico hasta la península de Arábiga, eso es Sáhara. Entonces, esto se le llamaba el Sáhara español y ahora pues, se le llama el Sáhara occidental, ¿no? Pero realmente, bueno, el sur de Marruecos, de Mauritania, Argelia, todo eso también es Sáhara, ¿no? Entonces, bueno, esta región en principio pues es una región que es un resultado por el colonialismo, ¿no? Como tantas otras, ¿no? Es el resultado de las divisiones coloniales que a través de una serie de tratados que se dan a principios del siglo XX, pues dividen la región en dos zonas. Una zona de influencia francesa, que es lo que dará origen a Mauritania, y una zona de influencia española, que es lo que dará origen a lo que se llamó el Sáhara Occidental. Pero realmente son los mismos pueblos. O sea, los mauritanos y los, digamos, saharauis son la misma gente, son las mismas tribus y realmente conformaban la misma población. ¿Cuál es, realmente el nombre, ¿Cuál es el nombre que se les daba? Pues Baidán. Baidán, que significa blancos. O sea, están los Maidán en árabe, es un término árabe, que son los blancos, y luego están los Sudán, que son los negros. Entonces ellos como beduinos blancos, pues se contraponían a los gente de más al sur, que eran ya negros, ¿no? Entonces hablaba de la cultura baidán, etcétera, ¿no? Pero este lugar no tenía un nombre claramente antes de la etapa colonial, ¿no? Era una región muy amplia y luego pues podíamos distinguir distintas regiones, como podían ser, bueno, Río de Oro, Sayat al-Hamra, luego, bueno, los Emiratos del sur de Mauritania, etcétera, ¿no? O sea, no formaba un conjunto unificado, ¿no? En lo que sí había, bueno, pues una cierta unidad cultural sobre la base de todo este conjunto de tribus que tienen, digamos, también una historia bastante interesante, porque esta es una región que ha cambiado mucho a lo largo de la historia. Curiosamente, los almorávides, que evidentemente tuvieron un papel muy importante en la historia de España en el siglo XI, ¿no? Y fueron los que salvaron a los reinos de taifas de su hundimiento, y fueron, por ejemplo, los que luchaban contra el Cid, pues los almorávides venían de esta región. Venían de lo que hoy en día es el conjunto saharaui mauritano. Lo que pasa es que luego los almorávides eran grupos bereberes, nómadas bereberes, bastante parecidos a lo que hoy en día son los tuareg. Pasa que esto cambia a partir del siglo XVI porque se produce la entrada de un torrente enorme de beduinos que forman parte de lo que se ha llamado la invasión de los Banu Hilal. Los Manu Hilal son un conjunto muy amplio de tribus beduinas que vienen de la península arábiga, pasan por Egipto y ya desde Egipto se van desparramando a partir del siglo XI por todo el Sahel, digo, por todo el Magreb. Y son los que realmente arabizan el Magreb. Porque en Magreb la población era mayoritariamente bereber o amasí y los árabes eran muy pocos. Y es ya a partir de la llegada de este inmenso contingente de beduinos cuando pues, se produce, por una parte, un aumento demográfico obvio de la población árabe y, por otro lado, una arabización de un gran número de grupos bereberes. Y esto es justamente lo que ocurre en el Sáhara. En el Sáhara, la población originaria, amasí o bereber,
en parte es desplazada y en parte es arabizada por estos beduinos, que son los Banu Hassan, y por eso el dialecto árabe que se habla tanto en Mauritania como en el Sáhara Occidental, como en el sur de Marruecos, se llama el Hassanía. Y en el siglo XIX, entonces, porque has hecho un recorrido Sí, histórico sí, sí. increíble, muy sintético y muy clarito. En el siglo XIX, entonces, ¿cuál era la situación cuando llega España allí? Ahora, porque claro, en el siglo XIX es el siglo del colonialismo, cuando Sí, realmente las potencias europeas se centran en África, y entonces aquí España, ¿qué papel juega? ¿Cómo llega? sí, bueno, España tenía interés en la zona, pues realmente desde el siglo XV, de la época de la conquista de Canarias. De hecho, bueno, hubo un emplazamiento castellano en una zona que tampoco está muy claro dónde estaba, que era lo que se llama Santa Cruz de la Mar Pequeña, que era un antiguo torreón, y porque desde los españoles, bueno, los castellanos, hacían cacería de esclavos en esta región. O sea, hacían cabalgadas, capturaban esclavos en toda esta región y se los llevaban para Canarias, ¿no? Y entonces, bueno, esto se mantiene durante un tiempo, los españoles también se dedican a pescar allí, y España, digamos que reivindica una serie de derechos históricos sobre la zona, muy en la línea de lo que era el siglo XIX, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese momento en que cada vez hay mayor interés en África, España, que es una potencia, digamos, muy venida a menos, pues también busca un cierto engrandecimiento, también incluso de cara a la opinión pública de su propio país, ¿no? Un poco en términos, digamos, chauvinistas, ¿no? Pues a través de construir un pequeño imperio africano, que es lo que al final consigue. Consigue el protectorado en Marruecos, consigue Guinea Ecuatorial, consigue el Sáhara y, bueno, crea un conjunto evidentemente muy pequeño, tanto desde el punto de vista de su extensión, como desde el punto de vista de la demografía, pero que, bueno, ha tenido una cierta importancia histórica. Entonces, bueno, pues en España ya, pues desde 1876 se había creado lo que era la Sociedad Geográfica Matritense, que tenía obviamente su sede en Madrid. Eso van realizando una serie de congresos, van nucleando en torno a ellos todo un grupo de los que se llamaban los africanistas, que eran gente interesada en el estudio de África y fundamentalmente en Marruecos, ¿no? Pero evidentemente de cara a un proyecto colonial, ¿no? Y bueno, pues empiezan a financiar pues, una serie de viajes por la región y España empieza a negociar con Francia. Francia está evidentemente muy interesada en la zona. Francia además lo que está haciendo es empezando a avanzar por lo que hoy en día es Mauritania desde Senegal. Hay que tener en cuenta que los franceses estaban instalados en Senegal desde el siglo XVII. O sea, justamente en la desembocadura del río Senegal. Al norte del río Senegal está Mauritania. Entonces ellos ahora empiezan a avanzar, empiezan a someter o a desarrollar una serie de acuerdos con los distintos emiratos, digamos, Baidán, de la zona. Es cuando se crea la palabra Mauritania, que es un nombre totalmente inventado por los franceses, porque la Mauritania era originalmente dos regiones, dos provincias del Imperio Romano, la Mauritania cesariana Claro. y la Mauritania tingitana, que Mauritania, bueno, es el país de los moros, ¿no? Entonces, que eran las tribus, el nombre de los Maurus, que eran las tribus que vivían en lo que hoy en día es el norte de Marruecos. Y a partir de ahí ya se generalizó el término moro. Entonces, bueno, pues con ese interés que tenían siempre los colonialistas un poco en recuperar términos de la antigüedad clásica, pues a esta región la llaman Mauritania, que nadie la había llamado Mauritania hasta entonces, ¿no? Es igual que el nombre de Libia, o sea, Libia es el nombre que le habían dado los griegos a esa región. Durante 2000, 1500 años nadie la había llamado Libia, eso era la Tripolitania y la Cirenaica, y entonces los italianos, cuando lo invaden en 1911, dicen, esto se va a llamar Libia. Y hoy en día se sigue llamando Libia, ¿no? Pero bueno, ya la propia nomenclatura de los países pues es bastante curiosa. Y entonces, bueno, pues España, que está interesada en la zona, pues empieza a negociar con Francia. Y bueno, pues hay una serie de negociaciones bastante interesantes, porque realmente lo que está en juego no es tanto esta región en sí, sino lo que está al norte, Marruecos. Y en Marruecos, bueno, con relación a Marruecos, pues hay una pugna muy fuerte entre las distintas potencias, ¿no? Porque, bueno, Francia está muy interesada en quedarse con Marruecos, cosa que al final consigue. España quiere su pequeña tajada, pero realmente quien bloquea durante muchos años cualquier posible acuerdo es Gran Bretaña. ¿Por qué? Porque Gran Bretaña tiene Gibraltar y no quiere que Francia se posicione en la orilla norte de Marruecos, es decir, en la orilla sur del estrecho, Sí. porque le privaría de su control sobre el Mediterráneo. Entonces esto, bueno, crea una situación de enorme conflicto que dura bastantes años. También tiene interés en entrar a Alemania
Y entonces, bueno, lo que hay al final es un acuerdo, que es el acuerdo de 1904, que es el que crea la Entente. La Entente franco-británica, que luego será la base de la alianza que irá a la Primera Guerra Mundial. Y España, unos meses más tarde, ya firma la convención definitiva con Francia, en donde más o menos, a ojo, de una manera todavía un poco gruesa, pues se trazan los límites de lo que sería la futura colonia española, que sería el Sáhara Occidental, y lo que será Mauritania. Y el España va tratado perdiendo, además, va cediendo cada vez más territorio de acuerdo en acuerdo. Es bastante interesante eso también. va menguando, ¿no? Porque luego está el Sí, Tratado sí, de sí. Fez, que es unos años después, el Tratado de Fez. Sí. Ahí España pierde. Bueno, pero es que eso no, esto no entra en el Tratado de Fez. Ah, Claro, porque el Tratado de Fez es el que establece el protectorado sobre Marruecos. Entonces, esa zona ya estaba adjudicada, que es un poco la base de todo el vale. conflicto que sigue hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque, bueno, esta es una zona que era muy lejana y, evidentemente, en aquella época, pues, evidentemente, eran tribus, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, el sultán de Marruecos, el sultán que vivía fundamentalmente entre Marrakech y Fez, porque no había una capital fija en Marruecos, pues él sí tenía una serie de pactos, que podríamos llamar pactos de vasallaje, con una serie de tribus de la zona. Entonces, pero claro, eran pactos, digamos, muy nominales, ¿no? Entonces, claro, sobre la base de eso, es por lo que el Estado marroquí reclama la marroquinidad de esos territorios, ¿no? Sobre la base de esos acuerdos de vasallaje, ¿no? Los opositores, pues dicen que esos acuerdos de vasallaje tampoco tenían mayor importancia, ¿no? Y aquí está un poco la raíz del pleito. Pero como tal, en el momento ya en que se establece el protectorado de Marruecos en 1912, esta región ya está adjudicada. O sea, el sultán de Marruecos ya ha perdido el control sobre esta región. Ya le han despojado. Igual que también tenía pactos de vasallaje con muchas tribus de lo que hoy en día es el sur de Argelia. O sea, una gran parte de lo que es el Sáhara argelino, pues las distintas tribus y la gente de los distintos oasis reconocía al sultán de Marruecos como su señor. Solo que era algo meramente nominal. Eso ya a lo largo del siglo XIX lo van perdiendo, porque las tropas francesas van avanzando y se lo van quitando, ¿no? Hay una cosa interesante, ¿no? Porque en este juego sobre el tablero de África, de las potencias coloniales, una de las cosas es, digamos, el prestigio de tener posesiones, obviamente, de cara bueno, no solamente a la galería, porque hay mucho detrás, obviamente, pero, bueno, un poco de cara también a la galería. Pero luego lo de fondo, me entiendo que son las materias primas, los Sí. recursos, que es lo que realmente está interesando. En el caso de lo que es el Sáhara, de toda esa zona, ¿qué recursos había y siguen existiendo Hombre, de interés? hoy en día, evidentemente, los fosfatos, lo que pasa es que en ese momento todavía eso no se conocía. Y, por ejemplo, hay un hecho que es muy curioso. Si puedes ampliar el mapa este del Sáhara, Sí, ahora mismo lo a ver, paso. es que te voy a contar una cosa que es para que veamos cómo funciona. ¿Ves en la parte sur que hay como una parte que es cóncava, que se mete para adentro? Aquí dices, Sí, en el sur del Sáhara. O aquí, sea, no es rectilíneo, sino que se mete un poco para adentro. vamos a ¿Lo ves? ampliar un Sí, sí, poquito. sí, sí, se ve, se ve. Ahí No, se en el ve. otro, en este, en el Ah, mapa donde vale, pone el Sáhara. aquí, vale, perdóname, sí. Pues eso, ¿por qué es? Porque allí había minas de hierro. Y entonces Francia dice que, mira, esto nos lo quedamos. Esto para nosotros. O sea, esto es un poco para que veamos cómo funcionaba todo, ¿no? Y luego, bueno, pues España pues, tenía interés, sobre todo porque era una especie de plataforma continental para los pescadores que faenaban en toda la zona. Y además hay que tener en cuenta que aquí había mucha piratería en el siglo XIX. O sea, hubo bastantes casos de pescadores que claro, se tenían que acercar a la costa muchas veces a repostar, a coger agua, lo que sea, y eran secuestrados por los nómadas de la región, ¿no? Y luego pedían rescate y demás, ¿no? Entonces España también un poco por una cuestión de seguridad quería tener un control, ¿no? Sobre la franja costera por lo menos para, digamos, impedir estos secuestros, ¿no? Pero digamos esto para que veamos que tampoco España estaba tan interesada, aunque realmente ya a España le adjudican esto como tal ya de manera oficial en 1904, porque bueno, hay un tratado en 1900, otro en 1902, bueno, ha habido una serie de acuerdos, hasta 1934, o sea, hasta 30 años después, no lo ocupa. O sea, tarda 30 años en ocupar una región
que tenía adjudicada. Aparte, bueno, porque España tampoco tenía muchos medios, evidentemente, ¿no? Pero tampoco había un grandísimo interés. Entonces España, hasta entonces, solamente controlaba una pequeña franja costera, pero no se habían aventurado digamos, las tropas españolas a controlar la zona, ¿no? Que es lo que hacen en esta época, dirigidos además, bueno, por un militar que es bastante famoso, que luego veremos que tuvo un fin muy trágico, que era Fernando Osvaldo Capaz, que era un gran especialista en cuestiones, como se llamaban en aquella época, indígenas, ¿no? Que había servido en Marruecos, y era una persona, como dice su propio apellido, muy capaz, ¿no? Y este hombre luego tuvo un final muy trágico sí, en el año 36, porque en el momento en que se produce la sublevación franquista, a él le pilla de permiso en España y lo detienen, ¿no? Lo arrestan y lo llevan a la cárcel Modelo de Madrid, y luego es asesinado pues unos meses después, cuando se produce la matanza de la cárcel Modelo en Madrid, ¿no? Como represalia por las matanzas que estaban llevando las tropas de Franco a cabo en Extremadura, que es las famosas matanzas de Badajoz y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues entran los milicianos a saco, ¿no? Matan unos cuantos, y uno de los que matan es Osvaldo Capaz, ¿no? Y luego, bueno, pues España controla esta zona, no le interesa demasiado, y realmente cuando empieza a interesar es los años 60, sobre todo porque ya está los fosfatos. Y entonces es una zona que es muy, como te iba a decir yo, es una zona muy rentable hasta el día de hoy, ¿no? Evidentemente esto es un gran regalo para Marruecos, los fosfatos del Sáhara, ¿no? Y España, pues durante un tiempo también los explotó, durante unos 15 años. En el caso, ya estamos, fíjate, hemos hecho un recorrido, ¿no? Sí, Porque es verdad que hay un cambio también, corrígeme si me equivoco, ¿no? De capital, de lo que es Villa Cisneros sí, a Ayun, sí. en este caso. Este cambio en la década de los 40, ¿por qué se da? ¿Por ser más operativos? ¿Por estar más cerca de las islas? Pues yo creo que tampoco te puedo decir una razón. Realmente es un poco cuestiones un poco administrativas, ¿no? De ellos, ¿no? Dakhla, lo que es el antiguo ya Villaseñor, es una ciudad tiene una cierta importancia desde la época, y también, bueno, tiene que ver con que se da más peso a la región sureña, ¿no? Que son otros grupos tribales y demás, ¿no? Entonces, bueno, no hay tampoco una gran razón, ¿no? Que yo sepa. Y claro, la cuestión es que ya a partir de los años 50 la cuestión se empieza a poner complicada para España. ¿Por qué? Porque ya se ha producido la independencia de Marruecos. Y claro, el nacionalismo marroquí reclama toda esta región como parte del Gran Marruecos. Y no solamente la reclama la monarquía, sino que sobre todo la reclaman los nacionalistas marroquíes. Entonces, claro, lo que ocurre es que la guerrilla nacionalista que ha combatido contra los franceses y que tiene unas relaciones bastante complicadas con la nueva monarquía de Marruecos, ¿no? Empieza a desplazarse hacia el sur. Fíjate, es en el noviembre del 57 cuando empieza la guerra del IFNI, que es realmente la última guerra que ha tenido España. Y que, bueno, tuvo unos cientos de muertos, ¿no? Que es una guerra que, bueno, hoy en día no se recuerda mucho, pero bueno, realmente España tuvo que retirarse de toda la zona rural del IFNI y quedarse acantonada en la ciudad, donde permaneció hasta el año 69. Y al mismo tiempo, en esos meses ya del 58, empiezan a entrar las guerrillas nacionalistas en territorio sahariano y de Mauritania, con el objetivo de levantar a la población local contra franceses y españoles. Cosa que, bueno, no les sale realmente porque, bueno, hay gente que les apoya, hay gente que no, y es entonces cuando se produce el contraataque, que es un contraataque franco-español, que es la operación Ecubillón de los franceses y la operación Teide de los españoles, en donde las columnas nacionalistas son derrotadas y expulsadas hacia Marruecos. Esto es fundamental, claro, si en el año 58 a lo mejor España se hubiera retirado de todo, ¿no? Que era posible, pues a lo mejor simplemente Marruecos hubiera agarrado el Sáhara y luego no hubiera pasado todo lo que hubiera pasado, porque no había todavía un movimiento nacionalista en el Sáhara. Ese movimiento se empieza a desarrollarse en los 60. Pero bueno, la historia fue como fue, ¿no? Este movimiento nacionalista en el Sáhara, bueno, hacía guerra de guerrillas, ¿no? Sí, Dentro claro. del territorio, obviamente. Sí, empieza ya, en el año 73 ya se crea el Polisario, y ya empieza a haber una guerra de guerrillas contra las tropas españolas, ¿no? Digamos de relativamente baja intensidad, ¿no? Pero bueno, hay algunos muertos, hay secuestros, etcétera. Y claro, el Polisario lo que tiene siempre es el respaldo de Argelia.
Argelia en ese momento está dirigida por Wari Boumediene, que es un dictador militar, ¿no? Muy panarabista, con una orientación más o menos, sí, digamos, más o entre comillas socialista, ¿no? Es aliado de la Unión Soviética y es un grandísimo enemigo, evidentemente, de Hassan II, ¿no? Y entonces, claro, también el conflicto del Sáhara no se puede entender si no se tiene en cuenta siempre la pugna entre Marruecos y Argelia, que son, digamos, las dos grandes potencias que luchan por la hegemonía en la zona hasta el día de hoy, ¿no? Porque, claro, Argelia respalda totalmente al Polisario, ¿no? Y es una forma, digamos, indirecta de hacer la guerra a Marruecos. Comentas movimiento nacionalista, pero aparte del movimiento nacionalista, había una parte de los saharauis que se sentían españoles, se identificaban con España. Estamos hablando ya en los 70, ¿no? En este Sí, momento, ¿cómo eran las relaciones, ¿no? Al final, ¿cómo eran las sí. relaciones con España? Hombre, eso es complicado de saber porque hay distintas versiones, ¿no? Es verdad que los saharauis tenían carné de identidad español. Porque, bueno, eso es una política que hace España, que, bueno, es un poco rasgo chulesco de Franco, ¿no? Cuando la ONU pide la descolonización de Guinea Ecuatorial y del Sáhara, pues la reacción española es decretar que son provincias. Entonces, durante un tiempo, desde finales de los 50, pues hasta, en el caso de Guinea Ecuatorial, hasta el 68, y en el caso del Sáhara, pues hasta el 75, eso teóricamente era territorio español. O sea, el Ayun era tan España como podía ser Cáceres o Zaragoza, en teoría. Y los saharauis eran españoles, o sea, tenían carne de identidad. E incluso hay procuradores en cortes, las cortes franquistas, que son saharauis, igual que hay guineanos. Pero, claro, eso es un poco ya sobre el papel, ¿no? Evidentemente, la población saharaui era muy diferente de la población española. Había pequeños núcleos de colonos, sobre todo en las ciudades, gente, bueno, de muy variopinta, gente que trabaja en la minería, pero luego, bueno, gente trabajando en el sector servicios, etcétera, muchos de ellos canarios, ¿no? Y bueno, pues las relaciones parece que, según el caso, pues sean mejores o peores, ¿no? Lo que sí es verdad que cuando empieza a desarrollarse ya un movimiento nacionalista, la represión policial y militar del régimen de Franco es muy dura, ¿eh? O sea, disuelve las manifestaciones a tiros y varios dirigentes nacionalistas desaparecen, ¿no? Y bueno, pues las cosas son como son, ¿no? Realmente, pues sí, parece que la población saharaui mayoritariamente lo que quería era la independencia, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, claro, lo lógico, además, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, como sabemos, en eso, claro, Marruecos, Hassan II lo borda, ¿no? Desde el punto, hace una jugada estratégica realmente genial, ¿no? Que es aprovechando justamente la enfermedad de Franco y aprovechando que España ya ha decidido que se va a ir y que por lo tanto España no se va a meter en una guerra por defender un territorio que va a abandonar, pues lanza la marcha verde. Que también responde a un imperativo de política interior, porque los años 70 son muy complicados para Marruecos y el régimen de Hassan II está en la cuerda floja. Realmente hay muchísimo descontento, hay huelgas, hay dos intentos de golpe de Estado, ¿no? Hay una oposición muy fuerte, muy combativa. Y también, pues lo que hace Hassan II es jugar, se la juega, ¿no? O sea, juega la carta del nacionalismo. Entonces, bueno, él se convierte pues, en el adalid de la unidad nacional y eso realmente le fortalece muchísimo, porque además le permite ir reconstruyendo de manera paulatina las relaciones con la oposición, que estaban prácticamente rotas, no estaban a tiros directamente, ¿no? Y entonces, bueno, pues fue una medida muy hábil, ¿no? También, evidentemente, aquí jugó Estados Unidos. Claro, Estados Unidos es muy aliado de toda la vida de Marruecos, evidentemente, ¿no? Y evidentemente, pues Estados Unidos no tenía ningún interés en que hubiera un Sáhara independiente que iba a ser aliado de Argelia y por lo tanto aliado indirecto de la Unión Soviética y encima enfrente de Canarias. Entonces, es que, Ostras, con la Guerra Fría, ¿eh? Estados Unidos, claro, está en la Guerra Fría y entonces, bueno, pues cada uno juega sus cartas y claro, la gran tragedia es la de la población saharaui, ¿no? Que es bombardeada, es masacrada, es exiliada hasta el día de hoy, ¿no? Pero digamos, claro, que aquí hay una jugada geopolítica muy, muy complicada, ¿no? Aquí, evidentemente, pues una culpa, yo creo, muy clara del régimen de Franco. El régimen de Franco lo que tenía que haber ido organizando es un abandono, digamos, bien hecho, ¿no? Es decir, bueno, pues vamos a hacer esto, vamos a hacer que venga la ONU, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer un referéndum, no sé qué, ¿no? Entonces, no quería, porque se aferraban, ¿no? Y al final tuvieron que salir bastante precipitadamente, ¿no? Y dejando abandonadas a la población local, ¿no? En ese sentido, el régimen de Franco, indirectamente, digamos, España como Estado,
pues también tiene una responsabilidad por lo que ocurrió, ¿no? Porque no hizo bien la descolonización. Bueno, es que no la hizo, es que los echaron directamente, ¿no? Claro, pero España, a día de hoy, oficialmente, sigue siendo la potencia administradora del Sáhara. Claro, porque es que la ONU no reconoce a Marruecos. O sea, no reconoce hasta el día de hoy. Estados Unidos ya lo ha reconocido y tal, pero hasta el día de hoy, según la ONU, eso no es Marruecos. Eso es una antigua colonia española. Entonces, España es la potencia administradora de la región. En la imagen que tenemos ahora mismo, ¿qué es Sí. exactamente? Esto debe ser, pues Son justamente. tropas españolas, Sí, sí, desde el claro. Esto es 75. justamente, pues yo creo que es cuando se está produciendo la Marcha Verde, ¿no? Que la Marcha Verde empieza, pues eso, es en octubre del 75, ¿no? Que ahí van cientos de miles de personas, civiles, en principio, que bueno, no eran todos civiles, evidentemente, ¿no? Pues entonces, claro, las tropas españolas están atrincheradas y están esperando incluso a recibir la orden de disparar, ¿no? Lo que pasa, claro, lo hace muy bien, otra vez Hassan II, claro, no es lo mismo entrar con el ejército que enviar a cientos de miles de civiles. Claro, si tú disparas contra cientos de miles de civiles, queda bastante mal, ¿no? A nivel de la opinión pública internacional. Entonces, bueno, realmente la habilidad a través de Hassan II fue endemoniada, ¿no? Pero Bueno, claro, España se ve la tesitura de ¿qué hago? Les impide avanzar y entonces, bueno, incluso puedo ir a una guerra contra Marruecos, pero no tengo ningún interés en ir a una guerra por un lugar del que me quiero retirar o me voy. Y entonces, claro, España lo que hace es con Franco agonizando, porque es en noviembre del 75, con Franco muriéndose, y no se sabe qué va a pasar en España, porque también es una situación muy complicada, pues se firman los acuerdos de Madrid y España cede 2/3 a Marruecos y 1/3 a Mauritania. Pero claramente no tenía derecho a hacerlo. O sea, que no puedes ir cediendo territorios así, que no son tuyos. Pero bueno, ahí quedó. Entonces Mauritania recibe 1/3, pero en el 78 se retira. Porque realmente durante los primeros años la resistencia del Polisario es durísima e incluso el Polisario llega a atacar la capital de Mauritania, Nuakchot. Y entonces esto deja al presidente de Mauritania, que era Mukhtar Ul-Daddah, ¿no? Un personaje muy interesante, es el padre, ¿no? De la patria, ¿no? El padre de la independencia mauritana, lo deja ya muy tocado y hay un golpe de Estado y lo derroca, ¿no? Al pobre, ¿no? Y esto, bueno, y luego ya el nuevo régimen militar que llega al poder ya dice, bueno, no vamos de aquí, del Sáhara, y entonces ya se lo ceden todo Marruecos. Madre mía, madre mía. Sí. Y ahora estamos en un punto complicado, ¿no? También en España mismo, ¿no? Bueno, vemos de dónde viene la situación, Sí. vemos de dónde vienen las relaciones geopolíticas y qué pasa ahora, qué está pasando, ¿no? Porque se ha reconocido, ¿no? Por parte de España. ¿Cómo es esto? Acláranos un poco técnicamente, quiero decir, o Sí, lo que, es lo un que hay poco sobre la complicado. Bueno, mesa. bueno, la cuestión es que durante los primeros años hay una guerra bastante dura en Sáhara, porque el Polisario tiene varios, como ya tiene incluso 15.000 combatientes, ¿no? Bien armados, que se mueven bien por el desierto y realmente causan muchísimas bajas al ejército marroquí, ¿no? Lo que pasa es que el ejército marroquí poco a poco va ganando la guerra. Y entonces realmente, pues además va construyendo el sistema de muros, ocupa todo lo importante, menos pequeñas francas desérticas, y además es que ha habido una enorme colonización. Es que cientos de miles de marroquíes se han ido a vivir al Sáhara. Y ahí ha entrado muchísimo dinero, ¿no? Además. Entonces, bueno, Marruecos no está por retirarse, evidentemente, ¿no? Y luego, bueno, pues en el año 91 se hace un alto al fuego y se acuerda que va a haber un referéndum, ¿no? Han pasado 31 años, ¿no? La cosa, pues no parece que vaya a haber nunca un referéndum, fundamentalmente porque a Marruecos no le da la gana. Entonces, claro, no, Marruecos no quiere hacer un referéndum, Estados Unidos evidentemente no le va a obligar, ¿no? Y ahora menos, ¿no? Porque es su gran aliado, y entonces, bueno, pues entonces lo que queda es que realmente en la práctica hay un alto al fuego, que a Marruecos le viene muy bien, y ya de facto ocupa sin mayor problemas toda la región saharaui. Aunque bueno, de vez en cuando pues hay sus manifestaciones y sus problemas y algún ataque, etcétera, pero te puedo decir que ya desde hace 30 años ha ganado la guerra. Y yo creo que la situación, yo diría que es prácticamente irreversible. O sea, porque el Polisario, mientras tanto, se ha debilitado muchísimo, ¿no? Y entonces un poco subsiste, sobre todo por el apoyo de Argelia, ¿no? Que Argelia lo tiene ahí como una baza para, en un momento dado, presionar a,
a Marruecos, ¿no? Que son muy típicos, son vecinos que tienen relaciones difíciles y entonces a todos les interesa tener algo con el que en un momento dado pinchar al otro pues para sacarle, ¿no?, alguna concesión en otra materia, ¿no? Y entonces, bueno, en ese sentido el Polisario pues tiene unas expectativas muy débiles, ¿no?, de conseguir nada. Y claro, en ese sentido, pues bueno, pues lo que se va planteando es la posibilidad de un plan de autonomía, algo así, ¿no?, que nunca siempre queda un poco borroso, ¿no? Bueno, que quizá podría ser una posibilidad. Porque es que, o sea, si somos realistas, ¿no?, y con independencia de lo que a uno le considere que debería haber sido las cosas, tal y como están ahora, lo de que vaya a haber una república árabe saharaui democrática que gobierne el antiguo Sáhara Occidental, pues es un poco utópico, ¿no? Entonces, más o menos, porque es que Marruecos no lo va a permitir, o sea, ni broma. Y detrás de Marruecos está Estados Unidos. O sea, entonces, si más o menos se consigue un acuerdo de autonomía, los refugiados que están en Tinduf, etcétera, pudieran volver y tal, pues bueno, a lo mejor sería una vía interesante de explorar. ¿Y aquí España qué papel juega? Ya ninguno. Sí, España juega un cierto papel, porque claro, lo que ha ocurrido es que claro, España está cada vez más y más ahora desde la guerra de Ucrania, ¿no? Pero ya de antes, ¿no? En la medida en que estamos en una especie de nueva guerra fría, ¿no?, con China y con Rusia, pues, y evidentemente Argelia se sigue llevando bastante bien con Rusia, o bueno, muy bien, pues claro, España está cada vez más alineada, digamos, con el bando estadounidense, ¿no? Y eso quiere decir estar unido, estar en el mismo bando que Marruecos. Pues España está ahora haciendo muchas concesiones a Marruecos, ¿no? Pues seguramente, no lo sé yo, pero yo supongo que es porque le están presionando a España desde arriba para que las haga. Y eso, claro, ha tenido un problema, que es que nos malquista con Argelia, que es nuestro suministrador de gas. Entonces, claro, Pues también España está en una situación muy complicada porque el gas argelino es que es fundamental para, no solamente para España, sino para toda Europa, ¿no? Entonces, claro, ahí hay unos problemas. Y luego, bueno, hay todos unos proyectos que ya veremos en qué quedan, ¿no? Porque donde hay una grandísima bolsa de gas es en Nigeria, pero inmensa, una cosa absolutamente descomunal. Entonces hay una serie de proyectos para llevarla o sea, hacer una serie de gasoductos que lleguen hasta Argelia y desde Argelia ya se distribuya por el Mediterráneo, por ejemplo, ¿no? Hay otro proyecto que lo que quiere hacer es que quiere hacer un acueducto en parte submarino que luego llega hasta Marruecos, o sea, vaya dando toda la vuelta a lo que es este gran golfo de África y que entonces desde Marruecos pudiera entrar en España, ¿no? Entonces, esos son temas que se están discutiendo mucho. Ahí hay evidentemente cantidades astronómicas de dinero en juego, ¿no? Y hay toda una configuración estratégica, ¿no?, muy compleja, ¿no? Porque, claro, el gran problema que tiene Europa es que no tiene energía. O sea, Europa tiene un grandísimo problema de pocas materias primas y pocas fuentes de energía. En ese sentido es una región muy vulnerable, ¿no? Y entonces, claro, ahí está también todo el juego, ¿no?, de quién puede apretar a quién las clavijas. Y más ahora, evidentemente, con el problema que hay con Rusia, que el horizonte, pues a medio plazo, es que el gas y el petróleo ruso dejen de llegar. Y entonces, claro, en ese momento todo lo que viene de África se vuelve muchísimo más importante, ¿no? Y entonces, claro, aquí hay un ajedrez que es un poco enormemente complicado y a España, bueno, pues le pilla en medio. Claro, en este punto, la relación de España con Marruecos, lo que comentábamos hace Sí, pues, unos par de años, hace el año pasado fue, ¿no? Lo de cuando pasaron un montón sí, en el de 21. civiles, que me estabas comentando lo de la marcha verde, de los civiles, y ojo, esto me suena que es Sí, una táctica relativamente, ¿no? Creo que, bueno, sí, en cierta medida lo que se hizo en mayo, no sé si el año pasado, hace un par de años, ¿no? Porque bueno, estaba Ali del Frente Polisario, estaba en un sí, hospital sí, sí, español y bueno, se lo tomó a mal el rey de Marruecos y dijo, pues toma. Bueno, sí, no sé si fue así exactamente, yo ahí no, pero algo así fue, ¿no? sí, más o menos, claro. Porque, claro, España pues tiene una relación muy complicada con Marruecos porque tiene intereses en común, evidentemente, pero al mismo tiene también varios puntos importantes de divergencia, ¿no? Entonces es una relación como ambivalente, ¿no? Y entonces en ese contexto, pues lo que hace Marruecos es de vez en cuando tirar un poco de la cuerda, pero no la rompen. O sea, Marruecos no tiene ningún interés ni una guerra con España ni esas tonterías. Lo que quieren tirar de vez en cuando un poco, tirar para molestar, ¿no? Y un poco luego hacer valer sus derechos, porque bueno, evidentemente España tiene muchísimo dinero metido en Marruecos, hay muchísimo turismo español en Marruecos, hay un montón de inmigrantes españoles, marroquíes en España, ¿no? Está toda la cuestión de la pesca, ¿no?
España es la puerta de la Unión Europea, entonces, claro, Marruecos no va a romper todo eso en un horizonte previsible, ¿no? Porque sería suicida para el régimen marroquí, ¿no? Lo que sí hace es tira de la cuerda, que eso se le da muy bien, o sea, son muy hábiles, ¿no? Y tienen esa capacidad un poco de tocar las narices, pero solamente hasta un cierto punto, o sea, saben parar. Y ahora es lo que están haciendo, ¿no? Y en el tema de Ceuta y Melilla, ¿cómo está? ¿Cómo lo ves? Eso. Pero lo que pasa es que hay es totalmente distinto, porque, claro, es que Ceuta y Melilla es un territorio español, digamos, legalmente, o sea, es tan España Ceuta como puede ser, yo que sé, Zamora. Y bueno, y realmente, claro, es una situación que es anterior a la época colonial, porque, bueno, Ceuta fue conquistada por los portugueses en 1415 y luego ya, pues, cuando España pasa a controlar Ceuta, cuando se produce la invasión de Portugal en 1580 por parte de Felipe II. Y luego cuando ya se independizan, los portugueses en 1668, si mal no recuerdo, Ceuta no se va con Portugal, sino que se queda con España. Y luego, pues Melilla es tomada en la época del cardenal Cisneros en 1497 y desde entonces ha estado ininterrumpidamente bajo dominio español. Hmm. Pero claro, podemos decir que sí, evidentemente era territorio marroquí que fue conquistado, pero claro, es una situación muy antigua. Entonces, claro, no es exactamente lo mismo que la descolonización de otras regiones, ¿no? Entonces, bueno, Marruecos lo utiliza, evidentemente, otra vez también, pues como instrumento pues, para generar entusiasmos nacionalistas cuando le interesa, para molestar un poco, para tocar las narices, ¿no? Pero tampoco es, yo creo que vaya a ir más allá. Por otra vez, porque es que no le interesa romper la baraja. Porque la cosa como son, Marruecos tiene una renta per cápita que es como 10 veces menos que la española. Entonces, o sea, el Producto Interior Bruto de Marruecos es muy inferior al de España. O sea, Marruecos no deja de ser un país pobre. Entonces, su capacidad, digamos, de ejercer un rol geopolítico agresivo, pues es limitada, porque al final le faltan los recursos. Digamos que le tiemblan las piernas al final, o sea, no tiene fuerza para mantener un conflicto largo, y menos con su vecino. O sea, entonces, es una política un poco de tirar, aflojar, tirar, aflojar, tirar, aflojar, pero yo creo que por ahora no van a ir a más. Otra cosa es a más medio plazo, porque si el norte de Marruecos se va desarrollando, y ahí está viendo hay muchas inversiones y de China, etcétera, pues sí podría ocurrir que este papel dinamizador que han tenido durante muchos años Ceuta y Melilla, de todo el norte de Marruecos, que era una región muy pobre, ¿no? Y en ese sentido, incluso a Marruecos le venía bien que existiera Ceuta y Melilla, porque le dinamizaban esa zona. Claro, eso ha ido bajando. Eso ha ido bajando muchísimo, además ya con todos los cierres de fronteras, etcétera. Entonces, claro, podría llegar un momento en que se creara ahí todo un cordón que luego fuera hacia Argelia, etcétera, digamos, con un fuerte desarrollo económico, un fuerte corredor, y Ceuta y Melilla quedaron un poco como aisladas. En ese sentido, claro, pues para España se podían ir convirtiendo como una especie de carga, ¿no? Y eso a lo mejor, pues un horizonte de décadas y décadas, pues incluso al final podría haber un acuerdo negociado, ¿no? Lo que pasa es que es otra vez, es que la diferencia de renta per cápita entre Marruecos y España es altísima. Entonces, digamos, la diferencia, o sea, si tú pasas la frontera, y hoy ahora está mejor, pero o sea, si tú pasas de Ceuta a Marruecos, o sea, el cambio es espectacular, ¿no? Ahora un poco menos porque lo han arreglado, ¿no? Estos últimos años, pero aún así, ¿no? O sea, es mayor que la diferencia que hay entre Estados Unidos y México. Eso que sale siempre en las películas, ¿no? Cuando cruzan Sí, la frontera de México, ¿no? Que sí, sí, sí. están en una especie de mundo salvaje, ¿no? Pues la diferencia de renta per cápita es mayor en el caso de Marruecos y España. Entonces, claro, si esto se reintegrara a Marruecos, pues claro, la población de Ceuta y Melilla, que son, digamos, fundamentalmente, entre comillas, cristianos, ¿no? Para entendernos, ¿no? Pues claro, pues se encontrarían con que van a formar parte de un país mucho más pobre, ¿no? Y además van a formar parte de un país autoritario. Bueno, España es una democracia liberal, digámoslo así, ¿no? Y Marruecos es una especie de ente híbrido, ¿no? Hay una cierta democracia en Marruecos, hay un cierto juego democrático, hay partidos políticos, hay prensa independiente, etcétera, pero hasta un cierto punto. Entonces, claro, evidentemente, la población
Federación de Ceuta y Melilla pues no estaría por la labor, ¿no? Entonces, bueno, pasaría, se iría, no se iría, eso sería cualquier gobierno que hiciera eso, pues prácticamente se condenaría a sí mismo, ¿no? Entonces yo creo que por ahora la situación no creo que vaya a cambiar especialmente, ¿no? Jo, pues Otra cosa ahora, es que hay una cierta tensión de vez en cuando, periódica, muchas veces para conseguir otras cosas, para conseguir mejores acuerdos de pesca o de exportación o de lo que sea, ¿no? Luego bajo manga, ¿no? claro. Pero yo creo que no va, que hay en el fondo una contención por ambas partes para no romper la baraja. Bueno, y hay una mejor relación, entre comillas, ahora mismo. Sí, pero lo que te digo, que es como va y viene. Porque es eso, a veces sí, a veces no, luego de repente entre unos años, de un año y medio, 2 años se estropeará, luego se volverá a reconciliar, ¿no? Y todo eso pues forma parte de un juego permanente de tira y afloja, ¿no? Que eso, bueno, pues es una especialidad del Estado marroquí, del Maghreb, ¿no? Como se le llama, pues desde hace siglos, ¿no? O sea, se le da muy bien ese tipo de cosas, ¿no? O sea, Y, son muy buenos en eso. y ya para ir terminando, entonces, otra vez volviendo al pueblo saharaui, en este caso, ¿qué futuro prevés, ¿no? Lo que estamos viendo, ya lo has pintado, ¿no? Pero Sí, bueno, porque al final esas personas, al final estamos hablando de personas, sí, están sufriendo una situación muy difícil claro. y complicada, ¿no? Entonces, ahora, ¿tú consideras que puede haber un tipo de integración? ¿No? ¿Van a estar hasta el final de sus días, por así, Claro. como esa identidad se va a perder? Claro, es que es complicado porque claro, hay una parte importante de la población saharaui que vive, digamos, bajo territorio ocupado, por decirlo así, ¿no? O sea, dentro de lo que es digamos, hoy en día bajo soberanía de facto marroquí. Les guste o no les guste, y bueno, pues parece que hay mucho descontento y de vez en cuando hay jaleos, pero eso ya está ahí, ¿no? Luego también hay que tener en cuenta que el régimen marroquí es muy hábil y ha ido, digamos, cooptando a una gran parte de la población local. Entonces, bueno, pues lo que ha hecho es muchas veces pues, repartir dinero y repartir puestos de trabajo. Bueno, es una cosa en Marruecos que es muy famosa, pero es gente de origen saharaui que les dan una plaza de funcionario, ¿no? Con un buen sueldo, pero vamos, es que ni pisan la oficina nunca, ¿sabes? O sea, es una forma de sobornar a mucha gente, ¿no? O sea, eso, bueno, pues es una cosa que ha ido haciendo y ha tenido una cierta influencia, ¿no? Entonces, claro, yo creo que lo que juega Marruecos, y yo creo que le va saliendo bien poco a poco, es jugar un poco con el desgaste incluso psicológico de la gente que está pues con el Polisario y en los campamentos, ¿no? Pues claro, también claro, el horizonte que les ofrece es décadas y décadas y décadas de estar allí, digamos, malviviendo de ayuda internacional. Pues claro, la lógica es que mucha gente se vaya yendo, ¿no? Y de hecho está pasando, hay mucha gente pues, que se ha ido, se dedica un poco se ha metido en el contrabando, algunos se han unido incluso a grupos yihadistas, etcétera, ¿no? Entonces un poco lo que buscaría yo creo que Marruecos es que a la larga todo eso, pues que como se vaya debilitando, ¿no? Que Argelia ya pierda el interés y que pues en un momento dado, a lo mejor cuando ya muera todos los dirigentes del Polisario, porque claro, son los mismos que estaban hace 50 años. Es que llevan 50 años los mismos tipos que, claro, ya son bastante mayorcetes, ¿no? Pues cuando ya haya una nueva generación o lo que sea, bueno, pues llegan a algún acuerdo, ¿no? De repartir unas prebendas, darles hasta unos cargos, participación en negocios y tal. Yo creo que y no te diría yo que sea imposible que ocurra, ¿eh? Si hay alguna pregunta en el chat, voy a leerlas. Ya con esto cerramos, Juan Ignacio. Vale. Nada, y si queréis preguntar alguna cosita más, pues lo hacemos o comentar alguna cosa más. En este caso nos dicen por aquí, bueno, claro, había servicio militar en el Sáhara en aquella época, obviamente. Nos dicen Claro, que claro. había servicio militar español Había allí. tropas, había, digamos, tropas saharauis. Efectivamente. Nos dice Asilna que si la carta del gobierno otorgando la marroquinidad del Sáhara, ¿qué valor tiene? Hombre, lo que hizo el gobierno en el 75 Como dice realmente. ahora, actual Bueno, gobierno. pero no, el gobierno sí, lo que ha dicho es que, bueno, es lo que es una toma de postura del gobierno. Claro, el gobierno español no decide sobre el Sáhara. Obviamente, es lo que dicen, nosotros apoyaremos esta perspectiva, ¿no? Y bueno, pues en la medida, claro, aunque España es la antigua potencia administradora, en España hay un cierto número de saharauis, hay una parte importante de la sociedad española que tiene sensibilidad por la cuestión saharaui, y eso se sigue viendo porque sigue habiendo manifestaciones muy grandes, y sobre todo en Canarias es un tema que es muy sensible, ¿no? Pues tiene importancia, pero digamos que valor jurídico como tal, no. O sea, España no decide, eso
se decidirá alguna vez si se decide. Pues es que es muy posible que a lo mejor simplemente lo que haga Marruecos es que dejar que pase el tiempo. Si es que el tiempo juega a favor de Marruecos. Marruecos ya ha ganado la guerra, entonces lo que tiene que hacer, lo que sigue es colonizando, marroquinizando, y dicen, y ustedes sigan ahí, en Tinduf, que están ahí muy a gusto. Y, pues bueno, ya se cansarán. O sea, entonces en ese sentido Marruecos no tiene prisa, porque ya lo que quería ya lo tiene. Ahora lo que necesita es un poco más de reconocimiento internacional. Pero lo tenga o no lo tenga, la situación de facto es que lo controla. Madre mía. Oye, pues yo creo que ya con esto, Juan Ignacio, nos has dejado muy claro cómo está el tablero histórico y el tablero Sí. actual, la geopolítica, ¿no? Cómo es este juego. Y bueno, pues, para saber, ¿no? Para comprender, para entender cómo están las cosas, en definitiva. Por eso te hemos llamado. Oye, el máster, ¿se puede apuntar la gente ahora? ¿Cómo va esto? Ahora mismo ya no, porque ha cerrado en enero. Pero yo creo que para mayo ya se podrá volver a apuntar la gente. Ya, ahí Ya veis la siguiente todo edición. África. Ahí, ¿qué Sí, sí, veis? sí. No, hablamos de África Negra, o sea, de esto no hablamos, de lo que es el Sahara y tal, no. O sea, no hablamos, o sea, del Magreb no hablamos. Hablamos de lo que es el África Negra, ¿no? Es distinto, ¿no? Pero bueno, hablamos de la África Negra y también de la diáspora, o sea, de la población afrodescendiente de América. O sea, no es solamente de África, es digamos, de pueblos negros, ¿no? Y bueno, pues es un máster que bueno, ya llevamos unos cuantos años y yo creo que está bastante consolidado, ¿no? Y poco a poco nos ha costado, pero bueno, yo creo que ahora tiene bastante calidad, ¿no? Porque ahí tenemos ya tenemos como 40 profesores en el máster en total. Wow. Y hablan de todos los temas, y bueno, pues creo que es una cosa que está funcionando bastante bien. Qué bueno. Qué bueno. Además, habréis aprendido mucho también, ¿no? Que dices, Sí, ¿no? A porque lo largo siempre se del aprende. camino. Claro, se aprende muchísimo, ¿no? Porque claro, vienen especialistas, yo qué sé, alguien a hablarte de tejidos, alguien a hablarte de cerámica, alguien a hablarte de la población afrodescendiente de Venezuela, alguien bueno, pues a hablarte de los antiguos estados islámicos de la zona de Nigeria, todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, son temas muy variados porque es un tema muy rico, ¿no? Uno lo puede saber de todo, evidentemente, y entonces, bueno, pues aprende muchísimo, ¿no? Y luego los alumnos son también muchas veces gente muy participativa, muy interesada, ¿no? Muy comprometida y aportan mucho, ¿no? Qué Es lo bueno. mismo, sí. Aunque no te puedas apuntar en ese momento, porque no porque yo lo quiera, sino porque la UCM lo prohíbe, sí se puede entrar como oyente, ¿eh? O sea, que la gente que me quiera escribir, yo les puedo apuntar como oyentes para que asistan a las sesiones. Yo voy a compartir en el chat ahora Sí, por mi mismo. correo electrónico, Bueno, por mi correo electrónico comparto y la página web si quieres. ¿O sí, quieres que sí, ponga el y sobre todo correo? por mi correo electrónico también, por si me quieren escribir. Vale, ahora lo pongo. Ahora mismo lo pongo. Nos despedimos y lo pongo para cambiar las. Vale. Oye, pues Juan Ignacio, de verdad, muchísimas gracias. Al final ha sido Sí. más tiempo del acordado, pero yo creo que el Sí, es tema. por eso que a mí es que se me ha hecho cortísimo. Ya, a mí Fíjate, también. te he Es contado. que el tema también lo requería, ¿no? Porque al final es tablero, comprender, Sí, entenderle el proceso, ¿no? Cómo ha sido todo, más o menos, ¿no? Obviamente esto no es un monográfico, sino claro. cosas puntuales, analizarlas, o sea, Sí. puntuales pero con un sentido, obviamente. Y creo que ha estado muy bien, de verdad. Muchísimas Oye, gracias. pues me alegro mucho. Oye, pues encantado. Y ya sabes, hasta otra. Tengo que ir a la Vale. Complu, tienes que hacer algo en la Complu, ya te lo digo yo. Bueno, pues sí, cuando quieras. Tengo cerca de Pues casa, entonces, además. os dejo. ¿De acuerdo? Gracias. Vale, Hasta muy luego. bien. Adiós, adiós. Ahí tenía.